buenos días. ¿Cómo les va a todos y a todas que dicen? Bienvenidos a otra emisión del programa más inclusivo de la tele, por la pantalla de la televisión pública. En esta época de empoderamiento, esta palabra que se usó tanto, de empoderamiento de las mujeres, que por suerte la palabra ya se hizo carne en los movimientos feministas y en todas estas luchas. Nosotros hoy vamos a hablar también de mujeres. ¿Por qué? Porque se viene el segundo encuentro nacional de mujeres con discapacidad, que esto va a ser el 11 de diciembre. Ayer festejamos y celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos parecía que este tema, este debate que se puede armar, puede resultar muy interesante para conmemorar justamente esa fecha. Para eso vamos a tener a Patricia Eliana Campos, de Tierra del Fuego, va a ser bien federal, digamos. Vamos a tener a Gabriela Bruno de Santa Fe, a Jacqueline Nassif de Chubut, ellas van a estar por Zoom. Y acá en el estudio la vamos a tener a la doctora Norma Quinteros, que es abogada, a Rosario de Genaro, que es activista por los derechos de las mujeres con discapacidad, y a la licenciada Claudia Di Ippolito, que es psicóloga. Vamos a armar esta especie de mesa con un temario interesantísimo. Ya después ellas nos van a explicar de qué se trata cada eje temático. Buen día, Ana, ¿cómo te va? Buen día, Fena, buen día a todos. Hoy hablamos de inclusión y junto a Silvio Rivero vamos a estar analizando profundamente si tenemos una sociedad inclusiva, si las personas con discapacidad están incluidas en lo laboral, en lo educativo, en lo social, o seguimos como sociedad discriminando y excluyendo al colectivo de discapacidad. Bien, y como siempre la tenemos a la doctora Cotiñola para responder todas tus preguntas. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fena? Buen día, feliz día para todas las personas con discapacidad, tarde pero seguro. Y yo también voy a hacer mi aporte para que el día de la concientización de nuestro día de personas con discapacidad sea válido y eficiente. Vamos a hablar del CUD, pero me preguntaron si se puede duplicar el CUD cuando se extravía o se pierde. Hay muchas cosas que contar y las vamos a aclarar. Y algo que sí es recurrente, preguntan desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el mar, ¿qué pasa si podemos, una vez que nos jubilamos, conservar la obra social o la prepaga que teníamos cuando estábamos en actividad? Esto es importante por los profesionales que atienden a los chicos o a los grandes o a nosotros mismos. Bien. Bueno, me voy para el rincón. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¡Volvieron! Las chicas. Volvieron los pincelotes, porque nos gustó la otra vez. La señorita Guillermina, la señorita Serena, la señorita Melina, la señorita Anabela y la señorita Yoli, que terminó el secundario. Sí. ¡Vamos! Bien, Yoli. Después vamos a charlar. ¿Qué dice? ¿Que lo hizo qué? Y sí, muchas cosas de este programa se hacen por varones. ¿Qué dice, profesora? ¿Cómo le va? ¿Qué onda? Muy bien. Vamos a volver a trabajar con los pinceles grandes, pero ¿se acuerdan estos pinceles grandes que son los que usan los escenógrafos, no? Sí. Para pintar parados. Quería agradecer, de utilería nos hicieron estos hermosos pincelitos. Y bueno, dígame rápidamente de qué se trata y después... Vamos a trabajar con un cuadro que se llama La Giganta de Leonora Carrington, una gran artista mujer surrealista. Bueno, después en el segundo bloque vamos a ver todo de qué se trata. No usted arranque. Le va a encantar. Usted arranque, sé que me va a encantar y ¿sabe qué? No va a fallar. No, esto no va a fallar. Mirá Igual lo que importa es el proceso. Te iba a decir eso, me lo sacaste. Lo que importa es el proceso. Bueno, me voy para el living. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, tengo acá yo una guía. A ver, tenemos a las invitadas por Zoom, ¿ya las tenemos? ¿Están por ahí? A ver si nos escuchan bien. ¿Cómo les va? ¿Nos escuchan Jacqueline, Hola. Patricia y Gaby? Sí. ¿Nos Hola, escuchan buenas bien? tardes, buenos días, ¿cómo están? A ver si me mejoran un poquito el audio Hola, acá. ¿cómo están? Porque yo no las estoy escuchando muy bien acá. A ver si me mejoran el audio en el piso un poquito, para que podamos entenderlas. Bueno, ya las saludamos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Nos ven bien? Bien, perfecto. Ok. Bueno, la tengo a Rosario, la tengo a Claudia y la tengo a Norma acá. Y tengo, como les dije acá, Machete. un machete, pero muy interesante. Me estuve dedicando a leerlo y hay un montón de cosas que no se nos hubieran ocurrido, por lo menos a mí no se me hubieran ocurrido, y otras tantas cosas que me gustaría preguntarles yo y que ustedes nos expliquen. En primer lugar, cuéntenos, para introducirnos, de qué se trata esto, de qué se trata este encuentro.
Y este encuentro es una idea de la señora Rosario. Que ella Cuénteme, Rosario, tuvo usted. idea. A ver. Este es el segundo encuentro. Es el segundo, El claro. año pasado ya estuvimos con vos. Sí, cuando claro. Fue en octubre. organizamos- Sí, Sí, sí. por allá por el 20 de octubre. Y la realidad que surgió desde la virtualidad, esta herramienta que tuvimos todos y que para las personas con discapacidad y las mujeres nos vino bárbaro para podernos juntar desde Ushuaia hasta La Quiaca, ya que nos cuesta esta cuestión de trasladarnos a los encuentros de mujeres general, y cuando las pocas que llegábamos allí no podíamos poner la palabra, no podíamos hablar de nuestras cuestiones. Así que dijimos, ¿por qué no usar el Zoom para hacer un encuentro nacional de mujeres con discapacidad del país? Y allá el año pasado hicimos el primero, y todo ese documento extenso, largo, con todas esas cosas interesantes que vos decís, surgieron desde ese primer encuentro, y bueno, vamos ya por el segundo, ¿no? Ok. Arranquemos por los talleres, ¿no? Acá yo tengo anotado ahí taller de salud, taller de sexualidad, taller de madres. Este particularmente me gustaría empezar por el taller de madres. Y les pido que me expliquen esto. Acá dice estigmatización del rol de madre. Una de las cosas que me llamaron la atención. Y la otra es preocupación por la autonomía e independencia al momento de la ausencia de la madre. ¿Quién me lo quiere explicar esto? ¿Por qué estigmatización? Patricia Campos, ¿Está de Patricia Ushuaia, ahí? es la que está a cargo del taller. Del taller. Patricia, Hola. ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Ustedes Bueno. me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Contame de qué se trata estos dos puntos que yo mencioné. ¿De qué se trata estigmatización del rol de madre? ¿Por qué estigmatización? Bueno, nosotros cuando pensamos el encuentro, lo pensamos para poder encontrarnos con otras mamás, ¿no? De otros lugares del país. Y el tema de la estigmatización del rol de la madre es algo que surgió, ¿no? Surge porque hay una especie de ofensa o de tratar a las madres en ese rol que nos toca, ¿no? Cuando tenemos un hijo con discapacidad, como si fuera una ofensa, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente Perdóname, se nos ve de ¿cómo ese modo. perdóname, ¿cómo como si fuera una ofensa? ¿A qué te referís con eso? ¿Vos sentiste en algún momento sentiste que te ponían en ese lugar, o que como madre, alguna madre de algún hijo con discapacidad o una madre con discapacidad se sintió en ese lugar de ofensa, que alguien, ¿sí? Sí. Es una cosa increíble. Se lo que estoy ponen, escuchando. en especial en Te el culpan, grupo sí. Primero la del culpa, colegio. ¿no? La culpa de vos trajiste ese hijo con esa discapacidad. ¿Pero estamos hablando de esta época o estamos No, hablando de pasa. hace 45, Pasa. 50 No, años no. atrás? Pasa en el grupo de WhatsApp de padres. ¿De verdad? Las Pasa y mamás pasa desde el pasa. Estado. Tuvimos un gobierno que dijo que se hagan cargo los padres porque es problema de los padres, ¿no? Cuando le querían quitar las pensiones a los niños, no sé si lo recordás. Aparte es la madre del hijo con discapacidad. Bueno, te seguimos escuchando, Patricia. Bien, exactamente es eso, lo que sumaron ahí mis compañeras, tiene que ver con eso y tiene que ver con la actualidad. Nosotros, el primer encuentro que tuvimos el año pasado, pudimos recoger de todas las mamás que participaron y que nos contaban un poco su realidad, ¿no es cierto?, con su hijo, y que habla de esto, habla de, podemos decir, el maltrato que recibimos. Yo creo que tiene que ver a nivel social, ¿no? Es algo que hay que trabajarlo a nivel social para poder tener un poco de aceptación de parte de la sociedad, y que no seamos precisamente estigmatizadas las mujeres en este rol de madre de un niño o de un joven con discapacidad, ¿no? Porque en muchos casos sucede que la discapacidad llega a nuestros hijos en otro momento, no llega en el nacimiento, porque a veces puede pasar, puede haber un accidente que genere que tu hijo tenga una discapacidad motriz cuando es adolescente, o alguna enfermedad de estas llamadas poco frecuentes que también dejan alguna discapacidad en nuestros hijos.
Me habías preguntado también acá te lo leo textual porque no quiero cometer errores semánticos. El descuido de la cuidadora, dice, interrupción del proyecto personal como mujer y profesional por la dedicación como cuidadoras. Que se supone que es que postergás tu proyecto personal en aras de esta persona a la que tenés que cuidar, ¿no? Sí. Es así. Exactamente, exactamente. Sucede que las mujeres que son profesionales o que simplemente son trabajadoras, ¿no? Trabajadoras en cualquier ámbito, puede ser en la administración pública, puede ser que esté en las fuerzas, que sea policía, que esté en un hospital, cualquier trabajo que desempeña una mujer que es madre y que tiene un hijo con discapacidad, ve muchas veces truncada su carrera profesional. A veces tenemos dificultades para acceder al ascenso jerárquico. ¿Por qué? Porque tenemos muchos días de licencia, porque tenemos pedidos de licencias muy largos, a veces porque tienen que ver con el cuidado de nuestro familiar, de nuestro hijo en este caso, y entonces no sentimos las madres el acompañamiento, ¿no?, del Estado o de las empresas privadas. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado en ese caso? A ver. Bueno, creo que necesitamos construir nuevas políticas públicas que acompañen a la mujer trabajadora. Y después tenés el otro caso, que sería el de las madres que directamente no pueden acceder a trabajar porque el cuidado es tan grande, la ausencia del Estado en el acompañamiento de cuidadores, de enfermeros, o la necesidad que necesite ese niño o ese joven, hacen que la madre se quede en casa. Entonces no pueda acceder a un trabajo. Hace poco nosotros estuvimos acá, hicimos una nota sobre los acompañantes, por las leyes, para que se promulgue una ley sobre los acompañantes. Claro. Que la mujer, la mamá, está ahí ocupando un rol que debería ser cubierto por el Estado. Esto es lo que hablábamos acá. Las 24 horas del día al rol de cuidadoras y todo proyecto personal. No solo es el acompañamiento, porque la parte de enfermería no te cubren 24 horas reales. Ajá. Entonces, puedes necesitar enfermería, cuidador, acompañante terapéutico, distinto, ¿no? Hay chicos que necesitan un equipamiento diferente, domiciliario, y no está cubierto totalmente al 100% para que esta madre por lo menos pueda acceder a un momento placentero de su vida, como para ir a la peluquería tranquila. Te estoy diciendo algo básico. Algo básico, algo que parece frívolo, pero que no lo es. Pero una mujer quiere cortarse el pelo. No podés tener vida propia. Sí. Hola. Agrego un bocadito, si me permiten. Sí. Desde el lugar de persona con discapacidad, soy una mujer con discapacidad de 44 años, en toda mi vida la transcurrí con discapacidad, y también está el derecho de quienes tenemos una discapacidad a que sea otra persona quien te asista, porque que te asista permanentemente tu mamá tampoco es saludable ni es, bueno, en términos de paradigma social, la mejor opción. Digo, pongo también esa contracara que es necesario en la adolescencia o cuando uno tiene ganas de hacer otras cosas, poder contar con asistentes personales que son quienes posibilitan y quienes facilitan y quienes tienen una mirada que corre la infantilización, porque también cuando las mamás son quienes están por lo general al cuidado de sus hijos e hijas e hijes, se corre el riesgo de la sobreprotección, se corre el riesgo de la infantilización, esta cuestión de niño o niña eterno. Entonces es muy beneficioso para quienes tenemos algún tipo de discapacidad que sean otros actores quienes intervengan en el rol de la asistencia. Y con una mamá tener un vínculo diferente como cualquier otro hijo, hija o hija que sea hijo y madre. No, estamos escuchando a Gabriela. Con toda la carga que implica muchas veces.
Estamos invitando a Gabriela, que vos te dedicás al taller de sexualidad, ¿verdad? Sí, sí. Ya vamos a hablar, en un ratito te voy a hacer algunas preguntas. En un ratito te voy a hacer algunas preguntas. Vos, Norma, te dedicás al taller de justicia. Me dedico al taller de justicia. Yo trabajé durante varios años como asesora de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Y venimos trabajando y venimos planteando de que no tenemos leyes nacionales de discapacidad. No tenemos un esquema A pesar de que legal. tenemos una agencia nacional de discapacidad. Sí, sí, pero no tenemos realmente. Nosotros tenemos la Convención Nacional. La convención que está por arriba de, Está por encima de todo. Digamos. Pero cuando empezamos a bajar, no tenemos leyes que realmente vayan reglamentando esta convención. Hoy los jueces, cuando fallan a favor de los derechos de las personas con discapacidad, fundan sus derechos en la convención. No los fundan en ninguna ley nacional. Pero al ser la convención, a ver si estoy equivocado, la convención tiene rango constitucional. Sí, sí, pero a ver... Al basarse en eso, ya es sí, sí, pero ya a ver, es una ley. A ver, imagínate que si vos tuvieses que reclamar un juicio por una cuestión de horas extras, ¿sí? En laboral, tuvieras que ir a la convención de la OIT del trabajo. Te diría, no, tenés que vivir algo más. Entonces, cuando nosotros vamos a reclamar a una obra social que no cumplió con el acompañante terapéutico, por ejemplo, sí, tenés que ir a fundamentar que el artículo de la convención habla de los acompañantes terapéuticos. Y en realidad, la convención dice que hay que acompañar, ni siquiera reglamenta. Pero no está especificado, digamos. No tiene una especificidad, la convención necesaria es una ley para que muy vos general. para que vos y la puedas ley que ejercer tenemos tu acá derecho. de la época de la dictadura no va acorde de lo que es la convención. Sí. ¿Se entiende? Tiene una mirada médico-hegemónica. Es decir, que tendría que haber una legislación especial para todos estos casos que estamos hablando. Porque si no se hace que tenemos un proyecto. Tienen un proyecto. Súper trabajado por el colectivo de personas con discapacidad que trabajó y llevó adelante el diputado Ciampini y que está dormido. Un proyecto de ley que es ejemplar. Nosotros nos especializamos mucho en despertar ese tipo de cosas. Se aprobó en Cámara de Diputados, pasó a Senado y ahí quedó dormido. Bien. Vamos a darle un poco la palabra a Jacqueline, ya que estamos hablando de política también. Claro. Jacqueline, ¿estás ahí? Sí. A ver. Acá estoy. Vamos a tratar de ordenar un poco porque somos muchos y ustedes están allá y nosotros acá. Así que contame de qué va el taller de política. Acá yo tengo... a ver, esto es algo que lo discutimos el otro día o ayer con mis productores. Dice, incluir el cupo de discapacidad como existe el cupo de mujeres en las listas. Mi pregunta es la siguiente, y acá está Gustavo Barone por acá, que ayer lo discutíamos. El cupo de femenino, por ejemplo, en la política, no dice nada de que no haya, de que si una mujer tiene discapacidad o no. Eso no incluye directamente, lo pregunto, ¿eh? Sí. Yo cuando lo leí dije, ¿pero por qué? Pero como no lo dice, ¿hay que aclararlo acaso? No es a favor, es excluyente. Pero ¿acaso hay que aclarar una mujer con discapacidad? ¿No se puede postular para un cargo político dentro de ese cupo? ¿O tiene que haber un anexo que diga algo? ¿Me entienden lo que digo? Las posibilidades y las puertas para una persona con discapacidad. Para las mujeres es difícil. ¿Hemos tenido una vicepresidenta con una discapacidad? Adquirida. No importa, adquirida o lo que fuera, digo, ¿la hemos tenido o no? Y con unos apoyos que no son los que tiene el común de la gente, que estamos hablando de la República Argentina. Por supuesto que no, y no es santo de mi devoción tampoco. Pero bueno, lo que quiero decir nos ponemos de acuerdo. Lo que quiero decir, vos tenés una discapacidad, ¿te podés postular para un cargo político y entrar dentro de ese cupo femenino o no? A ver que me lo cuente Jacqueline. Contámelo, Jacqueline. Bueno, te cuento, Frena. En mi caso personal, yo fui candidata a concejal en mi ciudad, en la ciudad de Esquel. Fui candidata a concejal dentro justamente del cupo de lo que es el cupo femenino. El tema es que es muy difícil llegar a esos espacios. Yo también en algún punto planteo lo que planteas vos y es para reflexionar y pensar.
El tema de los cupos tienen que ver también por la falta de inclusión. Si tuviéramos una inclusión real y firme, no estaríamos hablando ni estaríamos necesitando hablar de cupos, porque sería casi natural y normal que dentro de los grupos de mujeres pudiéramos estar las mujeres con discapacidad sin tener la obligatoriedad de pensar en un cupo. Es hasta, te diría, en algún punto hasta violento pensar en este tipo de cosas. Pero cuando no hay inclusión, y somos fehacientes, sabemos que es así, porque vos nos ponés el caso de Gabriela Michetti, pero estamos hablando de una persona con discapacidad o una mujer con discapacidad que llegó a un puesto de poder. ¿En cuántos años de democracia que tenemos? Bueno. ¿Conoces alguna otra? No, ¿Conoces alguna otra? No conozco y sé que estamos totalmente atrasados como en tantas cosas relacionadas con esta problemática. Todavía nos faltan muchísimos años, y eso yo lo sé, pero lo que quiero decir es, me llamó la atención este punto, porque yo en un momento dije, ¿pero qué? ¿Por qué se le tiene que hacer más difícil a una mujer con discapacidad que a una mujer convencional? ¿Por qué? Pero además, déjame que te agregue algo. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener una compañera con discapacidad en la legislatura, en el municipio, nos aseguramos de que se hable de inclusión y que se hable de discapacidad. Si no es un tema que el que lo aborda mal y lo aborda siempre desde una mirada médico-hegemónica, no como un tema de derechos humanos. Claro. ¿Entendés? Claro. Pasa por ahí también, el asegurarnos de tener personas con discapacidad, y en este caso mujeres, ocupando puestos políticos, ocupando lugares donde se maneja la lapicera y se toman decisiones importantes para la sociedad. ¿Y cómo lo piensan conseguir eso? ¿De qué forma? ¿Cómo está encarada la lucha para conseguir eso? Nosotros queremos copiarnos del otro colectivo, del colectivo de LGTBI más y hacer algo parecido. ¿Copiarse en qué sentido? ¿Cómo lo lucharon? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo fueron escuchadas? Pero ¿no? Porque este colectivo nunca se ha escuchado. Ajá. Y para eso la organización entre nosotras es importante, y es tan importante esta clase de encuentros, ¿no? ¿Cuántas mujeres se juntaron en el encuentro anterior? Y fueron 700 inscriptas y 400 reales durante el transcurso del día por Zoom, porque no teníamos manera de abordar más. Colapsó la red directamente. Sí, en un momento teníamos salas en paralelo. Teníamos salas en paralelas y no podíamos. ¿Y cuántas esperan este año? Más de 1000. Más de 1000. Esperemos que sí. Esperemos que lo están consiguiendo. No, y aparte que también están participando mujeres de nuestra República Argentina y también del exterior. Sí, eso también es bueno, porque estamos siendo muy escuchadas, ¿no? Te digo, de Suecia nos llamaron y tuvimos entrevistas, y porque les llamó la atención esto que pasaba en Latinoamérica con nosotras, que era la primera vez que escuchaban que las mujeres con discapacidad estaban uniéndose como colectivo y haciendo esta clase de encuentros. De Brasil también. Sí, de Brasil. Hablemos un poco del otro taller que me pareció interesante, el de sexualidad, que es Gaby Bruno, ¿no? Sí, Zoom. A ver, Gaby, contame un poco cuáles son los puntos principales de este taller de sexualidad para mujeres con discapacidad, que es otro de los puntos a veces ocultos, ¿no? Tabú. No quiero usar la palabra tabú porque me parece medio antigua también, pero viste que los tienen, siempre está por ahí abajo eso, nunca se habla mucho de eso. Las personas con discapacidad somos asexuales. Como si fueran sexuales. Acá no, acá nosotros tuvimos muchas columnistas, tuvimos una columna de sexualidad mucho tiempo y la seguimos teniendo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho traerlas, pero digo, es un tema que nosotros abordamos mucho. A ver, contame un poco, Gaby, ¿cuáles serían los puntos? A ver, es clave poder trabajar en términos de lo que es la ESI, la educación sexual. Esperame un segundo porque estamos teniendo mala conexión. No te... Estamos teniendo muy mala conexión. Hola. Sí. Bueno, como... Ahora, hasta que arreglemos un poco la conexión. Hola. A ver Hola. A ver si te escucho ahí.
Ahora Norma. Bueno, vamos a hablar con Norma. Vamos a hablar con Norma mientras arreglan un poco la conexión sobre el taller de salud. Salud es mío. Salud es mío. Tiro. Con Claudia, perdón. Se me hacen unos líos. No importa, todas sabemos de todo. Claudia, Rosario, Norma, Todas estamos, Jacqueline, Gaby y... Gabriela. Patricia. Pero igualmente el nombre y las compañeras es que porque tienen una comisión específica, pero todas podemos hablar. Cuando se arregle lo del Zoom, avísenme porque era interesante hablar de la sexualidad también. A ver, hablemos del taller de salud. Sí. Hay mucho. Yo te digo los puntos que yo tengo acá. Sí. ¿Qué es esto? Violencia médica sobre mujeres con discapacidad. Bueno, esto es algo que otra de las cosas que como que me sorprendió. Sí. ¿Qué es esto, violencia médica? El maltrato cotidiano. La violencia de género existe. Pero violencia médica, o sea, un médico maltratando a una mujer porque tiene discapacidad. No, en el maltrato... No es el golpe, a ver. Es como si estuviera... Por lo general, una mujer con discapacidad va y no quieren hablar con... Estas cosas que ustedes me están diciendo ocurren, perdón. Sí, son reales. Yo no puedo creer que en el año 2021 ocurra esto. Quieren atender. Ha pasado en pandemia justamente que una mamá hipoacúsica fue a dar a luz y no le permitieron el ingreso del marido. Entonces ella dio a luz. Bueno, anda a preguntárselo al hospital municipal. ¿Por qué no lo dejaron? No pudo ser asistida. No pudo ser asistida. Son casos reales lo que contamos nosotros, ¿eh? Nos juntamos justamente por tanta realidad. Estoy completamente asombrado de lo que no me existe. decís, ¿sabes? Por eso subrayé esos puntos. Es más, te pueden mandar a hacer un análisis y que no haya equipamiento para una persona con discapacidad, una persona obesa, y arréglese. Y eso es maltrato también. Por ejemplo, darte a vos algo que hagas y no lo tengas. Que surgió en el taller anterior, el del año pasado. Una señora de unos 50 y pico de años dijo que nunca más fue al ginecólogo porque en sillas de ruedas había ido a una consulta a hacerse un estudio ginecológico, no había camillas accesibles obviamente, y el médico, sin pedirle permiso, la levantó tal bolsa de papas y la tiró en la camilla. Por lo cual ella decidió nunca más irse a atender porque se sintió maltratada. Estoy asombrado con lo que me pero estás si no contando. hay asistentes tampoco en los hospitales para las personas con discapacidad. Una mujer, el examen de rutina es colocarse en una camilla, abrirse de piernas y que se realice el estudio. ¿Quién asiste a la persona? Tiene que existir alguien que la asista. Sí, obviamente. Alguien especializado y alguien capacitado. Y por lo menos una enfermera. No cualquiera, digamos. Y por lo menos una enfermera. Tienen que haber médicos que tengan la especialidad en discapacidad también. Y esto que contás vos también es tremendo. O sea, esa mujer no fue más al ginecólogo. No. Quedó traumada directamente. Quedó traumada directamente. Quedó traumada y lo pudo contar por primera vez en este encuentro que hicimos el año pasado porque nunca había podido reunirse con pares. Y le sirvió contarlo para poder vencer esa mala experiencia y poder hacerlo. Por supuesto, porque además nosotras no solamente terminamos el encuentro allí, sino que creamos redes para acompañarnos. Muchas mujeres que nos han dicho, bueno, gracias a este encuentro me di cuenta que yo era víctima de violencia. Compañeras que han podido terminar relaciones que estaban sometidas a la violencia. Increíble lo que vos contás, aparte de que a una mujer hipoacústica... ¿Qué pasa con el lenguaje de señas? ¿Qué médicos realmente manejan cuando va a hacer una consulta una persona hipoacústica? Muchas veces pero no es solo el médico, no hay uno en todo el hospital. Pero una persona hipoacústica tendría que ir con su acompañante para que su acompañante traduzca lo que quiere decir. No te dan lenguaje de señas 24 horas. Y además, pero para ir a una consulta muchas veces no podés pedirlo por una consulta, una persona con lenguaje de señas que sepa para acompañarte. ¿Y cuál es la solución entonces? Ahora, por ejemplo, vos dijiste algo bueno recién. Formación. Vos dijiste algo bueno. ¿El médico tiene que estar especializado en discapacidad? Sí. ¿Cuándo se va a poner en nuestro país la asignatura de discapacidad en todas las carreras, en todo nivel superior y universitario? No existe, y cuando se empezó a hablar de discapacidad, que empezamos a hacer mucha más bulla, y también gracias a este programa ha sido años anteriores, salieron las capacitaciones o los posgrados que son pagos. No hay nada no arancelado. No existe la materia, la asignatura discapacidad como el área en todas las carreras. Es transversal. O sea, el médico tiene que estudiar discapacidad, el psicólogo, el psicopedagogo, todos. Mirá, a ver, yo fui durante 30 años profesora en la Facultad de Derecho y habíamos puesto un punto, porque lo habíamos puesto, un punto en un programa de Derecho Civil 1 para hablar de discapacidad. Y porque estabas vos.
Y porque estaba yo ¿Te y das lo cuenta la habíamos puesto. importancia de que estemos Bueno, ocupando lugares? para cerrar, porque no nos queda más tiempo, pasen el chivo entero de cómo va a ser el encuentro, qué día, cuándo, Bueno, todo. nos encontramos el 11 A ver, de decíselo, diciembre. ahí esa cámara, decíselo. El 11 de diciembre, desde las 10 a las 18 horas, en todos los talleres que te contamos recién. Nos podés encontrar por la página de Facebook, Primer Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad, o escribirnos al mail en mujeresdis@gmail.com. Ahí está, acá y te está. conectamos. Acá abajo no está, faltes. Ahí, ¿ok? Nunca olviden que es gratuito. Todo gratis, y Es aparte gratuito. garantizamos la comunicación Continuidad. accesible. Vamos a tener intérprete de lengua de señas, vamos a tener... Van a tener todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Perfecto. Entonces ya saben, acá tienen estas mujeres empoderadas. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a vos Las por el esperamos espacio. siempre que necesiten algo, acá estamos. Muchas ¿Ok? gracias. Gracias. Vámonos a un corte, enseguida venimos.